Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Estoy contento de estar una vez más aquí con todos ustedes. Y bueno, también estoy contento porque en esta ocasión me va a estar acompañando aquí mi esposa para ayudarme a tomar las preguntas que ustedes puedan tener. Sharon, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, y muy feliz de poder estar con ustedes. Pues estamos también contentos que nos estés acompañando. Para los que no sabían, pues Sharon estuvo digamos, no al 100%, estuvo teniendo unos días difíciles, pero gracias a Dios que ya se encuentra mejor. Y pues nada grave, nada de qué preocuparse, pero solo les pido de sus oraciones. Se estuvo sintiendo un poco, un poco cansada, un poco débil. Por un momento llegamos a pensar, ya ven que ahorita pues el virus que anda por todas partes. De hecho, varios de nuestros compañeros que tienen canales de YouTube han compartido en las redes sociales que incluso han estado hospitalizados. Pero pues le hicimos la prueba a Sharon y pues salió negativo, ¿no? Y pues también gracias a Dios que en los últimos días ya se ha sentido cada vez más fuerte y pues sí les agradecemos. Sabemos que varios de ustedes que se enteraron estuvieron orando por ella y le damos gracias a Dios por ustedes, por preocuparse y por sus oraciones. En verdad, gracias a todos. Yo sé que muchos no se enteraron, no lo hicimos público precisamente, pero sabemos que la preocupación, pues, es, al menos todos los que nos conocen, sé que pues se preocupan por nuestro bienestar y lo agradecemos. Muchas gracias, hermanos. Bueno, también aprovecho para dar las gracias a todos los que ya nos están acompañando aquí en el chat. Puedo ver a un buen número de hermanos. A Armand, Dios te bendiga. Veo también a Fresa Fernández, Claudio Mancilla, Angélica Loera, Griselda Cornelio, Alondra Cabello, Emanuel Ramos, Matías Manga, Jóvenes Santos, también está por ahí Leonel, am, José Luis Espinosa, Norma Jiménez, Marisela Morales, Alfredo Mesa, El Torito de León, ah, todos ustedes, todos los que están llegando. eh, Sé que tal vez he omitido a varios de ustedes, pero a los que alcanzo a ver los estoy saludando. María Cisneros, Dios te bendiga. Polo, Dios te bendiga. Y todos los que están llegando, sean todos bienvenidos. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes y poder, pues, compartir un poco, ¿no? Como vieron, vamos a estar tomando preguntas de todos ustedes. También, pues, vamos a responder como a manera de introducción. Vamos a responder a la pregunta, ¿por qué existe un papa? ¿Por qué es que hay un papa en la Iglesia católica, no? Am, Tal vez para los no católicos les parece algo extraño, pero cuando uno entiende qué es la iglesia, es cuando uno se da cuenta que, pues, lo extraño sería no tener un papa, ¿no? Una vez que se entiende la naturaleza de la iglesia, o sea, cuando uno logra responder de manera correcta a la pregunta, ¿no? ¿Qué es la iglesia exactamente? Cuando uno responde correctamente esa pregunta de qué es la iglesia, es cuando uno comprende por qué es que existe un papa, por qué es que Jesucristo ha instituido en su iglesia precisamente este líder, ¿no? Que llamamos padre o en su forma latina tradicional, pues papa. Papa significa padre. Y bueno, vamos a estar tocando este tema a manera de introducción. Y permítame un momento, déjenme cambiar acá. Damos gracias a María Rosas, gracias hermana María por tu generosidad, gracias por el super chat. Dios te bendiga, hermana María Rosas. Muy bien. De modo que, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué existe un papa? Y yo ya les estaba comentando que primero debemos de entender qué es la iglesia, ¿no? Aprovecho, hermanos, antes de que se me pase,
para pedirles que le den like a esta transmisión. Si tienen ustedes la oportunidad de compartir este video en sus redes sociales, pues también yo les quiero animar a que lo hagan en este momento. Compártanlo en Facebook si están en Facebook o en algún otro grupo al que ustedes pertenezcan. Se los vamos a agradecer. Esa sería una buena manera de apoyarnos. Bueno, primero, ¿qué les parece si para romper el hielo, pues precisamente le preguntamos a Sharon, tratando de recordar un poco el pasado? Sharon, tú antes, cuando no eras católica, ¿qué es qué pensabas tú sobre el Papa o cuando considerabas ah, a los católicos, ¿no? Me refiero en el sentido de que ellos tenían un Papa y tú como protestante no tenías esa figura de autoridad en tu denominación. Sí, yo lo veía como algo raro, algo innecesario a la iglesia a donde yo pertenecía. El énfasis era muy fuerte en ser independiente, que cada iglesia debe de ser independiente, que no debe de haber am, denominaciones o grupos, conexiones entre iglesias. Eso era algo que nos inculcaron mucho y muy fuerte. Entonces, para mí, la idea de un papa era contra la Biblia porque siempre se puede sacar textos fuera de contexto para tratar de enfatizar un punto, pero como podemos ver en la historia, hubo una sola iglesia hasta la Reforma. Y cuando se quitó la figura del Papa y se quitó esa autoridad, es cuando empezó un caos. Y es cuando no hay autoridad, um, uno puede decir, pues yo no tengo que creer lo que tú dices, porque según lo que yo entiendo, lo que la Biblia dice, yo no dice lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando se quita la autoridad, como tenemos en un papa, se crea un caos total y un relativismo que yo creo que eso es lo que dice la Biblia y entonces para mí eso es mi verdad. Y no puede existir un relativismo porque la verdad es único. No hay Ujú. muchas verdades. Así es, pienso que bueno, ahí le has dado al corazón del asunto, ¿no? Existe un papa en la iglesia, obviamente podemos responder de manera muy simple y sencilla, diciendo que existe un papa por la sencilla razón de que Jesucristo así lo quiso, ¿no? Por voluntad divina. ¿Por qué existe un papa? Respuesta, por voluntad divina, lo cual es correcto, ¿no? Pero ya si vamos a ofrecer un poco más de razones, especialmente para aquellos que no comprenden el oficio del Papa, la función del Papa, llámese católicos dentro de la iglesia o llámese cristianos no católicos o creyentes no católicos, ya sea protestantes, incluso de las comunidades ortodoxas, de las así llamadas iglesias particulares. Podemos nosotros razonar con ellos, podemos ofrecer para todos ellos algunas observaciones que pueden apelar a su conciencia y les pueden invitar a a la reflexión, a una reflexión quizás más profunda de lo que ya quizás lo han hecho, ¿no? Muy bien, pero si ese es un buen comentario, pues el asunto de la autoridad. Cuando no se tiene un papa, pues ella puso el ejemplo, me refiero a mi esposa Sharon, ella puso el ejemplo de lo que vemos ahora en el mundo protestante. Como no tienen ellos al Papa, ellos no se han sujetado a la autoridad establecida por Dios, en este caso a la autoridad del Supremo Pontífice, el sucesor de San Pedro. Me refiero obviamente al Papa, pues ya vemos qué es lo que ha ocurrido, una desintegración, una especie de anarquía religiosa que impera en todos los círculos protestantes. Muy bien, pero ahora volviendo a
volviendo a la respuesta católica, ¿no? Si queremos dar una respuesta ya en un sentido quizás positivo, ya no solamente señalando las consecuencias de no tener un papa, sino más bien enfocándonos en por qué existe un papa, por qué Jesús nos dio un papa. Bueno, primeramente, y lo voy a manejar de una manera distinta. Yo estoy seguro que un buen número de ustedes están familiarizados con los pasajes clásicos, que sí los vamos a tocar, pero le quiero dar un enfoque distinto. Quiero que quizás utilizando un poco más ah, el sentido común, utilizando algunos argumentos ah, lógicos, ah, vamos a verlo, ¿no? Lo primero que debemos entender es que Jesucristo, nuestro Señor, cuando él comienza predicando el reino de Dios, que dicho sea de paso, eso es la iglesia, es el reino de Dios que se está extendiendo aquí en la tierra. La iglesia no abarca toda la extensión del reino de Dios, porque sabemos que el reino de Dios tiene una dimensión que no es temporal, tiene una dimensión que no es terrenal. Sin embargo, aquí, en el mundo donde operamos, en esta esfera donde la redención se está llevando a cabo, es donde tenemos la iglesia, que es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Entonces, Jesucristo, comienza predicando este reino, comienza predicando un reino universal. No es un reino que solamente es escatológico, es decir, un reino futurístico en el futuro, un día cuando Jesús vuelva y juzgue a toda carne, a vivos y muertos, y establezca de manera plena y completa el reino eterno, que no será solo un reino de 1000 años, sino será un reino eterno como profesamos nosotros en el credo de nuestra fe católica. Pero eso no es, cuando hablamos del reino de los cielos, no solo se debe entender el reino en un sentido del futuro, en un sentido de la plenitud cuando Cristo regrese, sino que este reino ya ha sido inaugurado con la predicación del Evangelio del reino de Dios. Debemos de tenerlo bien en claro. El reino de Dios, esta predicación universal del reino de Dios, como si ya notaron, estoy utilizando la palabra universal. De ahí se desprende la catolicidad de nuestra fe, de ahí se desprende el que hablemos de una iglesia católica. ¿Por qué? Porque la predicación del reino de Dios es una predicación universal que fue iniciada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este reino, como ya lo mencioné, no solo es escatológico, no solo es algo espiritual, algo interno en el corazón de las personas, no solo son esas cosas, sino que el reino de Dios también es algo terrenal, que tiene una dimensión aquí en el planeta Tierra. El reino de Dios también es algo visible, por eso decimos que la iglesia es visible. Y el reino de Dios también tiene, aparte de lo interno, lo del corazón, la vida interior, este reino de Dios, esta iglesia de Dios, tiene también todos los aspectos externos. No solo es el interior, no solo es la vida interior, sino también es la vida de la iglesia, o dicho de otra manera, la vida exterior que la iglesia lleva a cabo aquí en su peregrinaje mientras estemos todavía aquí en este mundo, esperando el regreso, la bienaventurada venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, como lo dije, lo ha comenzado Jesucristo cuando comienza a decir que los hombres deben arrepentirse. Es la llamada universal a la conversión. Y esto es muy importante, porque una vez que comprendemos que la iglesia es un reino, es entonces que podemos nosotros comenzar a darnos cuenta de que si la iglesia también es visible, si la iglesia opera obviamente en este mundo, la iglesia tiene todos estos aspectos externos, administrativos, tiene una estructura, obviamente esto demanda de un liderazgo, y nosotros vemos eso de manera muy clara, obviamente en el pasaje que ya todos conocemos, en Mateo capítulo 16, en particular el verso 16, que lo vamos a ver en un momento, pero bueno, solamente estoy tratando de ofrecer este trasfondo para entender la necesidad de un papa, para entender la necesidad de un
pontífice, de un líder, de una cabeza para toda la iglesia, debemos entender que esta iglesia es universal y que esta iglesia demanda un liderazgo de esa naturaleza. Me refiero al Papa, al sucesor de San Pedro. Y esto no se puede evitar, no hay forma de escapar de este liderazgo. En una ocasión, hablando con un predicador bautista reformado, él me decía que él no podía negar que en los santos evangelios Jesucristo verdaderamente le entrega el liderazgo a San Pedro. Pero él decía que este liderazgo solo aplicaba a San Pedro, que él no lo aceptaba para un sucesor, lo cual no tiene sentido, porque nosotros podemos preguntarnos por qué Jesús habría de establecer una iglesia a la cual le promete perpetuidad, una iglesia a la cual le promete que ni las puertas del infierno habrían de prevalecer contra ella, y al mismo tiempo darle un líder a esta iglesia que solo duraría una generación, que solo duraría por aproximadamente otros 30 años, porque a partir del momento que Jesús en Mateo capítulo 16, versos del 16 en adelante, a partir del momento que el Señor Jesucristo lo hace público y manifiesto formal, por así decirlo, a partir de ese momento hasta la muerte de San Pedro, habrían de pasar aproximadamente unos 33 años, de 30 a 35 años aproximadamente. Entonces, ¿por qué Jesús habría de establecer una iglesia a la cual le promete la perpetuidad y la indefectibilidad? O sea, que nada la habría de destruir. Y al mismo tiempo, en ese mismo pasaje, establecería un líder que solamente duraría 30 años, 35 años a lo más. No tiene sentido. Jesús establece un liderazgo que estaría al frente de esta iglesia por el resto de la historia, al menos hasta que el Señor Jesucristo regrese. Pero ahí ya vemos nosotros una debilidad de los que dicen que sí aceptan el liderazgo de Pedro, sí aceptan que Jesús escogió a San Pedro como líder, pero que solo lo escogió a él y que ese liderazgo solo era para esa generación. Vemos que no hay una armonía, no vemos una armonía entre un liderazgo perecedero y una iglesia imperecedera. No tiene sentido. Pero bueno, vamos a continuar. Esta expresión, hermanos, del reino de Dios la encontramos 50 veces en los tres evangelios sinópticos, que sabemos que son Mateo, Marcos y Lucas. 50 veces, 14 veces en San Marcos y 32 veces en San Lucas, y en Mateo solo 4 veces aparece la expresión reino de Dios. Pero en esos tres evangelios vemos 50 veces se repite la expresión reino de Dios. Ahora, la expresión reino de los cielos, que es una expresión ah, es lo mismo. No vayan a caer en el error de algunos grupos fundamentalistas, algunos grupos protestantes que dicen que son dos reinos diferentes. Ellos dicen que el reino de Dios es uno y que el reino de los cielos es otro. Nosotros en la escritura no encontramos semejante distinción, es lo mismo, ¿ok? Pero entonces cuando Jesús comienza a predicar la conversión, un llamado universal al arrepentimiento, Jesús está inaugurando el reino de los cielos aquí en la tierra, y nosotros vemos que este reino de los cielos no es otra cosa sino la fundación de la iglesia. Algunos teólogos no sé, tienen diferentes opiniones sobre en qué momento es que Jesús funda la iglesia. Algunos hablan del Pentecostés, en el, ah, en el día en que desciende el Espíritu Santo. Otros hablan de Mateo 16, pero otros también han señalado que en la realidad, sin ser dogmáticos, por así decirlo, la predicación o la inauguración o la edificación de la iglesia comienza realmente con la predicación del Evangelio. Y yo creo que eso es algo que tiene mucho sentido. No, no puedes hablar de predicación
del evangelio y llamada a la conversión sin necesariamente considerar a la iglesia. Entonces, la inauguración del reino de los cielos, la llamada universal a la conversión, nos habla necesariamente de una iglesia. Y el líder que está al frente de esta iglesia es un líder que también tiene la misma característica. ¿A qué me refiero con que tiene la misma característica? Si la llamada a la conversión es universal, si la llamada al arrepentimiento es universal, y esta iglesia obviamente también es universal, obviamente el líder que está al frente, que está a la cabeza de esta iglesia, también es un líder universal. No podemos hablar de una iglesia universal y un líder a la cabeza solo local o regional o solo por como decía este reformado bautista, solo por unos cuantos años. No, el carácter de la iglesia es universal. La llamada a la conversión, la llamada al arrepentimiento es universal, es para todos los hombres. Y también el líder que Jesús mismo establece también es universal. Por eso hablamos de un supremo pontífice, el cual tiene una primacía, no solo de honor, como dicen los ortodoxos. Si tú hablas con un ortodoxo, te vas a dar cuenta que dicen que sí reconocen al Papa, la primacía del Papa, pero ellos dicen que solo se trata de una primacía de honor. Es decir, rechazan la primacía de jurisdicción, rechazan la primacía de legislación. Ellos no aceptan que el Papa tenga el poder y la autoridad sobre toda la iglesia cuando se trata de emitir leyes, decretos que demanden la obediencia de todos los pastores de la iglesia, es decir, de todos los obispos en todas partes. Les digo porque de repente vas a escuchar esto de los ortodoxos. Dicen que sí reconocen la primacía del Papa, pero dicen que solo es una primacía de honor. Como ya lo he dicho muchas veces, eso no tiene mucho sentido. Es como si tu hijo te dice, papá, mamá, yo reconozco tu autoridad, yo reconozco tu primacía, pero no te obedezco. Sí reconozco que tú eres mi papá, reconozco que tú eres mi mamá y te doy la primacía de honor, pero ya cuando me des órdenes, ya cuando me quieras restringir o cuando me quieras dar un mandato, ya ahí ya no reconozco tu primacía. No tiene sentido. Si va a haber una primacía de honor, va a haber una primacía de jurisdicción, de legislación, donde uno se somete al supremo pontífice, el papa, el padre, el líder de la iglesia. En la Biblia encontramos otros papas. Obviamente, no papa es una palabra latina, pero si tú vas al hebreo, vas a encontrar un padre también en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Obviamente me refiero a nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, como algunos niños cantan en algunas iglesias, nuestro padre Abraham, pues ahí está un padre, ¿no? Ahí está un papa. Obviamente la palabra es una palabra hebrea, pero eso se traduce al castellano igual, como un padre, como un papa, como un papá, ¿no? Y tenemos otros padres también en la misma Sagrada Escritura, también a los otros patriarcas, ¿no? Pues, de hecho, de ahí viene la palabra patriarca, de un padre. Entonces nosotros vemos todos esos liderazgos aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pues, no es la excepción, sobre todo porque la iglesia, como ya lo mencioné, es el reino de los cielos aquí en la tierra, es el cumplimiento del reino davídico. Ustedes recordarán que Jesús es el hijo de David. Jesús es el que cumple la promesa de que el reino de David sería un reino eterno, un reino que no tendría fin. Obviamente se cumple de una manera mucho más gloriosa de lo que se imaginó el mismo David, pero la iglesia es el cumplimiento del reino davídico y Jesús es este rey que se ha sentado en el trono y estará en el trono para siempre. Pero este rey ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad, está sentado a la diestra de Dios. Y este rey aquí abajo en la tierra nos ha dejado un primer ministro, así como el reino de Israel, el reino de David, tenía un primer ministro. Tenía muchos ministros, pero primer ministro solo había uno. Así en la iglesia hay muchos ministros, hay muchos obispos, hay muchos pastores,
pero un primer ministro, un líder supremo, un supremo pontífice, solo es uno. Ese es el Papa. Entonces nosotros cuando estamos entendiendo este asunto de que la iglesia es el reino de Dios, es el reino de los cielos, y estamos entendiendo que el carácter de la iglesia es universal, que estamos entendiendo que la llamada a la conversión es universal, y por lo tanto la responsabilidad del liderazgo de la iglesia es universal, responsabilidad de gobernar, de santificar, de enseñar. El que gobierna de gobernar a toda esta iglesia, el que santifica eh, debe santificar a todos los miembros de la iglesia y el que enseña debe enseñar a toda la iglesia. Entonces, todas las características de este reino de Dios, de este reino de los cielos, de esta llamada universal a la conversión y a la introducción a la iglesia, todo apunta hacia una universalidad. Y el líder de esta iglesia universal, de esta iglesia católica, es el Papa, es el sucesor de San Pedro. Y Cristo es el que instituye esto, nosotros ya lo sabemos, están en Mateo capítulo 16, en el verso 16. Y ahorita les voy a decir algo sobre este pasaje, pero no sé, me gustaría darle oportunidad a Sharon a ver si ella tiene alguna observación, algún comentario que le venga. Sí, aquí hay un comentario en el chat de Marco Lembar que dice, existe un papa, uno porque Dios así lo quiso y su Hijo Jesús decidió escoger a Pedro como la piedra o roca visible, y dos, porque la iglesia necesita un pastor universal, o se puede decir la iglesia católica, la iglesia universal visible necesita un pastor universal y visible. Y, y en la mente de un protestante no, hay una resistencia a esa idea de autoridad, una autoridad visible aquí en la tierra. Quieren que todo sea espiritual, pero Dios hizo un mundo tangible y nuestra vida espiritual, nuestra religión, no es el uno o el otro, son las dos cosas, es espiritual, pero también tiene el lado tangible, el lado visible, y necesitamos un líder, y podemos ver en la Biblia que Jesús escogió un líder, y es muy claro en la Biblia. Así es, sí, es un buen comentario, ¿no? Que viene a resumir lo que estamos compartiendo, ¿no? O sea, como dijimos al principio, si uno quisiera responder así de maneras muy sencilla es pues porque Dios lo quiso, ¿no? ¿Por qué hay un papa? ¿Por qué existe un papa? ¿Por qué tenemos un papa los católicos? Por voluntad divina, porque Dios así lo ha, perdón, lo ha querido, ¿no? Y así como la iglesia es universal, así como el llamado a la conversión es universal, así como las demandas y las responsabilidades de liderar a la iglesia son de carácter universal, de la misma manera, este líder, este papa, este pontífice, a muchos no les gusta la palabra pontífice. Creo que es por lo mismo que dices tú, Sharon. Cuando digo muchos, obviamente me refiero a protestantes, a nuestros hermanos separados, precisamente porque en el corazón del protestantismo hay una llaga que se abrió a partir de Martín Lutero, y me refiero a la llaga de la ausencia de autoridad. De modo que cada vez que se toca el tema es como estar poniendo el dedo en la llaga. Estamos poniendo el dedo donde más duele, es precisamente donde radica el problema tan grande que existe en el protestantismo. Como algunos dicen, ¿no? Ese es el elefante en la sala. Es tener un elefante que sabemos que es un animal tan grande que si lo pones en una sala, es tan grande que nada más lo que ves es una silueta y no alcanzas a ver no alcanzas a ver al animal a lo lejos para distinguir que, oye, hay un elefante en la sala. Tienes a un elefante ahí pegado a ti y ni cuenta te das porque es tan grande el problema y te abarca, que te rodea y ya te has acostumbrado. Pero ese es el problema del protestantismo.
El problema del protestantismo, en una palabra y para decirlo de una manera distinta, el problema del protestantismo es que no tienen papa. De modo que si uno quisiera responder a la pregunta de por qué ustedes, los católicos, tienen un papa, uno pudiera responder diciendo, pues la pregunta es ¿por qué tú no tienes un papa? La pregunta no es ¿por qué los católicos tienen un papa? La pregunta no debería ser ¿por qué existe un papa? Sino más bien la pregunta debería ser ¿y por qué no habría de existir el papa? ¿Por qué habrías tú de prescindir de la necesidad de un papa? ¿Por qué ustedes no tienen un papa? En la realidad, esa es la pregunta. Para muestra un botón. No estamos hablando de una hipótesis, no estamos imaginándonos algo que tal vez puede ser, pero no estamos seguros, sino estamos hablando de una realidad. Para muestra un botón. Echen un vistazo por la ventana al mundo protestante y vean cómo están fragmentados. Ahora, ahora a muchos, repito, esto no les gusta y luego dicen, no, ya te estás saliendo del tema. No, no me estoy saliendo del tema, porque la, ah, las divisiones, la división que existe en el mundo protestante se debe a que dejaron de sujetarse al sucesor de San Pedro. Dejaron de sujetarse al líder que Jesucristo nos dio, es decir, al Papa. No reconocen el oficio petrino, no reconocen la función del Papa. Y eso es un problema fuerte porque va ligado a la rebelión, va ligado al orgullo y nosotros sabemos que la altivez solo trae malas, pues malas consecuencias. Y eso es lo que está sucediendo. Nadie se somete a nadie en el mundo protestante. Pero si queremos incluso regresar, ¿no? Y contestar por qué existe un papa, nosotros podemos señalarles precisamente la naturaleza de la iglesia. La iglesia es universal. La llamada a la conversión es universal. La, ah, la, esto no es para solamente los judíos, esto es para todos los pueblos, para todas las naciones, en todas partes, para todos los hombres en todo lugar, como dice San Pablo en Hechos capítulo 17. Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados porque Él, es decir, Dios, porque Él ha establecido un día en que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. De modo que esa universalidad en la predicación nos habla de la universalidad de la iglesia, nos habla de la catolicidad de la iglesia. Y esta catolicidad, que es una marca, una nota de la iglesia, apunta hacia la catolicidad o hacia la universalidad de este liderazgo, de este oficio. Me refiero al oficio petrino, me refiero al oficio del Papa, al liderazgo que lleva a cabo el Santo Padre, el Papa. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el puro sentido común, la pura lógica, una simple observación de lo que es la iglesia, debería de llevarnos a la conclusión de que verdaderamente es necesario tener un líder que sea soberano en su autoridad, que sea soberano sobre los demás líderes, un líder que tenga jurisdicción sobre todos, no solamente sobre unos cuantos, sino sobre todos. De lo contrario, de lo contrario, estamos destinados a terminar de la misma forma que terminó Martín Lutero y sus amigos. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a los miles y miles de sectas que se han multiplicado a través de los siglos en el mundo protestante. ¿Por qué existe un papa? Por voluntad divina. ¿Por qué existe un papa? Por diseño divino. ¿Por qué existe un papa? Porque la lógica y el sentido común así lo demandan, así lo requieren. ¿Por qué existe un papa sobre toda la iglesia? Porque la iglesia es universal. ¿Por qué existe un papa sobre toda la iglesia? Porque la llamada a la conversión, porque la predicación del Santo Evangelio es universal. Es una llamada católica, es una llamada universal. Todo apunta hacia la naturaleza católica de la iglesia. Por lo tanto, el líder de esta iglesia, que es católica, debe ser también
un líder católico, un líder con jurisdicción, con legislación sobre todos, no solo sobre unos cuantos. Bueno, aprovecho para dar las gracias a nuestro hermano Francisco Tinajero. Gracias, hermano Francisco, por el super chat. Dios te bendiga. Gracias por tu generosidad. También veo una pregunta del chat relacionado con el tema de Abel Daniel. Dice, hermano, ¿podría explicar un poco Isaías 22, 23 a 25? ¿Todavía se refiere a la autoridad de Papa? Porque habla de quitar, quebrantar y de echar a perder la carga que se puso sobre él. Vamos a ver el pasaje. ¿Me puedes repetir una vez más el pasaje? Isaías 22, 23 a 25. Ok, vamos a ver Isaías capítulo 22. ¿Es 22, 23? 23 a 25. Vamos a ver qué dice. Ok, Isaías 22, verso 23 en adelante dice, bueno, pues sí, es el pasaje donde se habla del primer ministro, ¿no? Voy a leer un poco antes para dar un poco de contexto. Aquí se está hablando del primer ministro del reino, bueno, no me recuerdo si es el reino del norte o el del sur. Si es el del norte sería de Israel, si es el del sur sería de Judá. Es Judá, ya lo encontré. Es el reino del sur, el reino, precisamente el reino davídico, el reino de Judá, el cual, como sabemos, tenía un rey. Para los que no se familiarizan, recuerden que el primer rey es Saúl, después viene David, después viene Salomón y después una larga línea de reyes, que hay que decirlo, la mayoría no fueron unos reyes excelentes, eran reyes en el sentido legítimo, eran reyes ocupando una posición perteneciente al pueblo divino, legítima, verdadera, pero aún así muchos de esos reyes no fueron precisamente muy santos, muy ejemplares, que digamos. Pero bueno, en este contexto de este reino del sur, el reino de Judá, el reino davídico, es que se nos habla de un primer ministro. Como les dije hace un momento, ministros hay muchos. El Papa no es el único obispo, el Papa no es el único líder, pero así como en el reino davídico había solo un primer ministro con una autoridad única porque tenía la llave del reino, de la misma manera en la iglesia hay un líder que es el Papa con una autoridad, con una potestad única porque tiene las llaves del reino de los cielos. Si alguien me estaba escuchando y no está convencido de que la iglesia es el reino de Dios, es el reino de los cielos aquí en la tierra, simplemente ve a Mateo 16 y ve cómo se maneja de manera intercambiable, o sea, como si fueran sinónimos. Se maneja la expresión iglesia y la expresión reino de los cielos en el mismo versículo de manera intercambiable. Jesús comienza diciendo, edificaré mi iglesia, y luego pareciera que cambia el tema porque dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No está cambiando el tema, está usando estas dos expresiones de manera intercambiable. Iglesia y reino de los cielos de manera sinónima, son sinónimos. Bueno, regresando a Isaías, leo Isaías 22. Voy a estar leyendo el verso, muy bien, 17. Mira, el Señor te arrojará con fuerza. Aquí está hablando del primer ministro que iba a ser removido, hecho a un lado. El Señor te arrojará con fuerza, te hará dar vueltas y vueltas como un aro hacia un extenso país. Allí morirás, allí terminarán tus carrozas de gala. Baldón de la corte de tu Señor, te echaré de tu puesto. O sea, diríamos ahora, ¿no? Te voy a dar a sacar a patadas, ¿no? Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías, le vestiré tu túnica. Aquí ya está hablando de que este líder que iba a ser llamado iba a ocupar esta posición, que es una posición que después del rey es la posición más importante. Es una posición real, porque recuerden que estamos hablando de un reino. No me quiero salir del tema, pero es triste
que muchos teólogos católicos de la modernidad ya no quieren hablar de la iglesia en su carácter jerárquico, monárquico. No quieren hablar de esto. Quieren como democratizar la iglesia. Quieren que la iglesia sea una especie de una democracia, ¿no? No les gusta ya hablar de jerarquía y de monarquía, pero bueno, no me voy a salir del tema, pero continúo con la lectura. A este líder que el Señor dice que va a llamar a Eliaquín, dice, le vestiré tu túnica. Ahí habla de las vestiduras que tienen que ver con la envergadura de la posición de la que se está hablando, ¿no? Que es el primer ministro. Le vestiré de tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, le daré tus poderes. Será padre para todos los habitantes de Jerusalén. Fíjense, aquí ya está hablando de padre. Este primer ministro también se le llama padre. Si alguien está escuchando y dice, ¿por qué ustedes los católicos se refieren al líder de ustedes como el Papa? ¿Por qué le llaman padre? ¿Por qué le llaman santo? ¿Por qué le llaman santo padre? Es muy sencillo, porque él es el líder, es un padre en el sentido espiritual y le llamamos santo no porque sea la persona más perfecta del mundo, sino es santo porque es apartado para este oficio y ese oficio es instituido por Cristo. Por eso es santo. Así como en el Antiguo Testamento, hasta los utensilios, toda la rudimentaria, todos los muebles, todo lo que se utilizaba en el templo, a todo se le llama santo. Hasta la ciudad santa, hasta el templo santo. ¿Por qué? Porque era algo que no tenía mancha o no, porque eran cosas consagradas para Dios y eran cosas instituidas por Dios. El oficio petrino es ocupado por alguien que está ahí porque Dios así lo ha querido y por eso le llamamos santo, apartado para Dios, consagrado para Dios. El oficio es de origen divino, por eso hablamos del Santo Padre. ¿Ok? Pero bueno, vean lo que se nos dice aquí. Estoy en Isaías 22, ya estoy leyendo ahora el verso 21. Le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros, la llave del palacio de David. En otras traducciones dice la llave de la casa de David, que sabemos que la casa de David es sinónimo del reino, el reino de David, el palacio de David. Dice que se le entregaría la llave del palacio. Dice, este abrirá y nadie cerrará. Este cerrará y nadie abrirá. ¿Le suena familiar esto de que este lenguaje de abrir y que nadie cerrará y cerrar y nadie abrirá? ¿No les recuerda lo que dice? Lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Obviamente no es una coincidencia. Dice, lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Pero cuando de él, pero cuando de él dependa toda la riqueza de la casa de su padre, de sus descendientes y de sus familiares. Bueno, y aquí ya continúa la lectura, ¿no? Aquí termina diciendo, eso es palabra del Señor, ¿no? Es oráculo del Señor. Pero bueno, básicamente lo que me han pedido es que lea esto y que lo trate de explicar. Pues aquí vemos nosotros, en un sentido histórico, ¿de qué se está hablando? Se está hablando del primer ministro de del reino de David. Y vemos que este primer ministro tenía toda la autoridad con excepción del rey. Es decir, arriba de este primer ministro no había nadie, solamente el rey. De manera semejante o análoga, por encima del Papa, aparte de Cristo, aparte del Rey, no hay nadie. Y nosotros vemos que también el Papa tiene la función de un primer ministro al cual se le han entregado también las llaves del reino de los cielos, al igual que al primer ministro del reino de David se le entregaba la llave del reino, la llave de la casa de David y será, como dice aquí, ¿no? Será puesto por clavo que nadie podrá mover. Y el oficio petrino también ha sido puesto en la iglesia, ha sido instituido en la iglesia y nadie lo podrá mover. Han intentado destruir, yo no sé cuántas veces, pero han intentado remover este clavo, este oficio petrino, lo han intentado remover,
muchas veces y todas ellas sin éxito. No me he dado cuenta que tenía aquí, estabas tú en la cámara, Sharon. Te dejé ahí, Soy la audiencia. eres la audiencia, ¿no? Pero bueno, es cierto, está bien, la gente no me quiere ver a mí, te quiere ver a ti. Am, no sé, ¿hay algún otro comentario, Sharon? Sí, vi una pregunta de... am, ahí está, de Claudio Mancilla. Ujú. Dice, ¿por qué los protestantes dicen que el pontífice, los católicos lo sacaron de los emperadores romanos? Pues por ignorancia lo dicen, porque sí, eso es como decir, oh, mira, eh, ustedes, ustedes de la República Argentina, ustedes tienen un presidente porque ustedes lo sacaron de los paganos de la antigua Grecia, un decir, ¿no? Porque ellos también utilizaban la palabra presidente. Entonces, ellos es lo que hacen. Ven que en el Imperio Romano también se usaba la palabra pontífice y dicen, ¿ves? Eso significa que el oficio petrino, el oficio del Papa, el liderazgo del Papa, viene de Roma, porque ellos usaban pontífice y ustedes también usan pontífice. En otras palabras, es como decir, el gato es negro. El negro en ciertos contextos representa la maldad, representa lo malo. Por lo tanto, el gato es malo. Eso se llama una falacia. Decía, mira, los romanos utilizaban la palabra pontífice. Ustedes también utilizan la palabra pontífice. Entonces, eso significa que ese oficio es pagano, que ese oficio viene del mundo pagano. Eso es una falacia. Es comparar dos cosas sin conexión. Realmente no hay un hilo, no hay una conexión lógica, ya porque el gato es negro y en otros contextos el negro representa la maldad, no puedes decir que eso significa que los gatos negros son malos. Es una falacia, es un absurdo. Y bueno, a eso me referí, ¿no? Cuando dije que la gente que dice eso lo dice por ignorancia. Y realmente así es. No lo dije en el sentido despectivo, no lo digo burlándome de ellos. Es que eso es. Las veces que yo llegué a decir eso como protestante, lo llegué a decir en ignorancia. Y hasta cierto punto es bueno decir las cosas en ignorancia porque se disminuye el grado de culpabilidad. El problema es cuando la gente no es ignorante, cuando la gente sí conoce y aún así, sabiendo, viendo y comprendiendo, rehúsan a recibir la luz de la verdad, y entonces se hace justa su condenación. Y es peligroso porque están poniendo su alma en en un hilo muy delgado que en cualquier momento se puede reventar, ¿no? Se puede romper y pues la vida no es un juego. Tu alma no es para ponerla en semejante riesgo. Dice Santos Álvarez que Gregorio XI Ujú. prescribió de modo formal que el título Papa se aplicará definitivamente a los sucesores de Pedro. Sí, porque como les dije, papa significa padre. Y en la antigüedad, no todos, pero sí algunos patriarcas de la iglesia también llegaron a utilizar el nombre de papa. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que no es algo que la iglesia está inventando, al menos en cuanto al título. Eh, Papa significa padre y es cierto, algunos obispos importantes como los patriarcas llegaron a utilizar también el título papa, pero eso no significa o no se sigue que como algunos patriarcas también llegaron a utilizar el título de papa, no significa que ellos también desciendan, que ellos tengan la misma autoridad que los sucesores de San Pedro. Siempre se ha reconocido la primacía, tanto en Occidente como en Oriente, aún todos los orientales, todas las iglesias particulares, que a muchas de ellas les conocemos ahora como los ortodoxos, todos ellos, antes del siglo XI, siempre reconocían la primacía del sucesor de San Pedro. En otras palabras, reconocían al Papa y estaban sujetos al Papa.
ha sido a partir del siglo XI, siglo XII, de manera gradual, fueron cada vez rechazando más y más la primacía del sucesor de San Pedro. Se fue haciendo más fuerte el rechazo de los ortodoxos a partir del Renacimiento en el siglo XIV, y lo que terminó de rematar, por así decir, este rechazo de los ortodoxos hacia el Santo Padre, vino a partir del siglo XVI. Y ustedes saben que en el siglo XVI lo que ocurrió es la Revolución Protestante. Encontraron un aliado en Lutero y encontraron muchos aliados en todos los seguidores de Lutero. Entonces, ahí a partir del siglo XVI es cuando de plano ya casi de manera universal todos los ortodoxos desconocen la primacía de jurisdicción del sucesor de San Pedro. Es decir, ya no reconocen ni se someten a el Santo Padre, al Papa. Ujú. Sí, dice Santos Álvarez que gracias a esta difícil misión pedida por Cristo de hubiera un líder humano para toda su iglesia, conocemos la doctrina de Cristo en estos tiempos modernos. Así es, si no fuera por este oficio que Jesucristo instituyó y nos dejó, imaginen, pues estaríamos igual de confundidos que nuestros hermanos separados, los protestantes, así como muchos de ellos están bien confundidos porque un pastor les dice una cosa, otro pastor les dice otra cosa. Estaríamos igual. Si muchas veces, hermanos, aún dentro de la iglesia, a pesar de que tenemos al Santo Padre, por la rebelión de algunos, muchas veces se crea confusión. Gracias a Dios que esa confusión no prospera como sí prospera en el mundo protestante. Gracias a Dios que en la iglesia se puede crear una cierta confusión, pero gracias a que tenemos el oficio petrino, gracias a que tenemos al sucesor de San Pedro, es que esa confusión no dura, no perdura, no permanece, como sí sucede en el mundo protestante, que no solo, la confusión en el mundo protestante no solo permanece, sino que se incrementa. Por eso se van multiplicando cada vez más las sectas, los grupos. Por eso los anglicanos están bien divididos, por eso los luteranos están bien divididos, por eso los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales están bien divididos, porque la confusión no solo impera, sino que se va multiplicando, porque nadie le pone un orden, no hay un líder supremo, no hay un papa, no hay un supremo pontífice que le ponga un fin a la controversia, como sí existe en la iglesia. En la iglesia sí existe esto. Am, Obviamente no significa que no haya controversias, precisamente porque Jesús sabía que las controversias vendrían, es que Jesús, de manera anticipada, nos dejó un líder. Es que Jesús le dijo a San Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Así es, esa es la razón. Aprovecho, hermanos, para darle las gracias a Luis Chávez. Gracias, hermano Luis. Gracias por el super chat. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga, hermano Luis Chávez. Entonces, por ahí va la cosa, hermanos. Déjenme ver qué otra cosa tengo. Tengo un montón de información que tengo que ser selectivo, ¿no? Para no extendernos demasiado. Pero bueno, quiero decirles que la potestad que tiene San Pedro es una potestad de gobernar, de enseñar y de, como cualquier obispo, ¿no? Todos ellos fueron puestos por Cristo para gobernar, para enseñar, para santificar. Pues estas tres cosas también pertenecen obviamente al oficio petrino. De modo que la idea de que solamente
A ver, parece que perdimos la señal de internet, pero bueno, parece que estamos de regreso. Sí, sí, estamos de Ya regreso. estamos de Sí. regreso, ¿no? Les pido una disculpa, no sé exactamente qué fue lo que pasó. Pido una disculpa a todos, no sé qué es lo que pasó. Nos quedamos sin conexión de internet, pero bueno, ya estamos de regreso. Qué raro, es la primera vez que veo que sucede. Pero bueno, aquí estamos. No se vayan, así es de que si alguien se fue, pues, que regrese. Aquí lo esperamos. Entonces, bueno, no sé si me habrán escuchado todo. ¿Tú ves por ahí algún comentario, Sharon, o algo? Dice Abel que habías contestado su pregunta, que gracias por la respuesta, pero sigo sin entender bien el verso 25 El verso 25. de Isaías 22. Sí, me pregunto qué parte es la que no entiende para Ujú. ver si le puedo ayudar. Dice el verso 25, oráculo del Señor, o sea, palabra del Señor, se debilitará la estaca clavada en lugar seguro, se partirá y la carga que soportaba caerá y se destruirá porque el Señor lo ha dicho. Sí, se refiere a que Dios aquí está profetizando, bueno, no Dios, o sea, el profeta está profetizando, está hablando palabra de Dios y está diciendo que el primer ministro, que se me escapa el nombre, no me refiero al que iba a venir, que era Eliaquín, sino al que estaba antes de Eliaquín, que Dios lo iba a quitar. Porque cuando eso se está diciendo, aún no sucede. Aún está el otro primer ministro, este hombre malo, perverso, que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y el profeta está diciendo, Dios te va a quitar, Dios te va a remover. Y después de que le profetiza todo esto, dice oráculo del Señor, palabra del Señor, que esa posición que tú tienes será removida. Entonces, no significa que ahí se está diciendo que un día ya no va a haber papas. Lo que se está diciendo es aquí en el sentido histórico, es que este primer ministro, Dios mismo lo iba a quitar. Dios mismo lo iba a remover. Por eso, mira lo que dice, te voy a leer el verso 15, así dice el Señor, Dios del universo, anda, ve a ese mayordomo de palacio, al primer ministro, Sebna, así se llama, Sebna, ve a Sebna, ve con Sebna, tengo un mensaje para él, ve a Sopna, de hecho aquí diversas traducciones lo traducen diferente, ¿no? Aquí dice Sopna, pero yo lo había visto como Sebna. Dice, a ver, permíteme, ¿dónde estoy? Ok, ve a ese mayordomo de palacio, a Sobna, ¿qué tienes aquí? ¿A quién tienes aquí? Que te labras aquí un sepulcro. Te estás labrando un sepulcro en lo alto, excavando en la roca un lugar de reposo. Mira, el Señor te arrojará con fuerza. Te hará dar vueltas y vueltas como un aro hacia un extenso país. O sea, Dios te va a desterrar. No solamente vas a perder tu posición de primer ministro, tú vas a ser desterrado. Y allí morirás. Allí terminarán tus carrozas de gala. Se te acabó el poder, se te acabó la autoridad. Te vas a morir en esa tierra lejana. Vas a perder todo, porque dice aquí, allí terminarán tus carrozas de gala. Y le empieza a decir una serie de cosas trágicas que le van a suceder a Sopna o Sepna, según la traducción. Y después, cuando se termina de dar este mensaje, se dice oráculo del Señor, palabra del Señor. En otras palabras, está diciendo, esto que yo acabo de decir no es mi palabra, dice el profeta, esto es oráculo del Señor. Esto va a suceder. Y así sucedió. Bueno, creo que eso puede ayudar un poco más, ¿no? Mm. Ok, déjame ver cómo andamos de tiempo. Yo creo que si no hay preguntas más sobre este tema, vamos a tomar alguna otra pregunta que no se relacione necesariamente con el tema. Si es sobre el tema, no hay problema, pero como les dije, también quiero tomar alguna pregunta que puedan tener ahí en el chat. Bueno, pues saludamos a todos los que están ahí. En lo que Sharon busca por ahí alguna pregunta. Saludos a Froibel, Dios te bendiga. Am, También vemos acá a Diana Ontiveros, Dios te bendiga.
Pues todos los que están ahí en el chat, ¿no? Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, veo algunos comentarios por aquí también. Mm, Hay uno de Juan Carlos Ríos ujú. que dice, ¿sabes por qué el nombre de conclave para elegir a nuestro papa? Yo lo supe gracias a una enseñanza del padre Isidro Puente Ochoa. He escuchado, no soy experto, pero significa con llave. El conclave, que es cuando se encierran los cardenales para hacer la votación, para elegir al nuevo papa. Literalmente sí se encierran con llave, con clave. Y según lo que yo sé, esto viene de una tradición en un tiempo en que los cardenales parece ser que a propósito no querían, no querían reunirse para escoger al nuevo papa. Parece que algunos influenciados por razones, pues había como ciertos partidos, ¿no? Entre los cardenales. Unos tenían algunos intereses, otros tenían otros. Es donde uno se da cuenta el lado humano de la iglesia, ¿no? No porque la iglesia sea de origen divino, no porque el oficio petrino sea de institución divina, no significa que la parte humana ya no existe. Y ese es el problema de muchos que dicen, ves, mira, hasta tú mismo lo estás diciendo, que partidismos, había políticas entre los cardenales. Pues claro, porque no somos ángeles. Los cardenales no son ángeles. Los que ocupan el oficio petrino, o sea, la función del papa, no son ángeles, somos humanos. Pero sí, escuché que no querían ponerse de acuerdo para escoger al nuevo papa y creo que el pueblo lo que hicieron fue que los encerraron con llave, los encerraron con clave, o sea, entraron a la reunión y lo que hicieron fue que, obviamente no sabemos los detalles, alguien fue y cerró, los cerró con llave, con clave, y ahí los dejaron y les dijeron, no van a salir hasta que no escojan al sucesor de Pedro, hasta que no escojan al nuevo papa, ¿no? Entonces sé que por ahí va la cosa, ¿no? Con clave, con llave. Y viene de esta historia real, que encerraron a los cardenales con llave para que escogieran al nuevo papa. Hay una pregunta. Bueno, antes te leo este comentario de Okay. Polo. Dice, Sharon, qué bueno que ya estás mejor. Saludos a José, Dios te bendiga. Pero la parte que quería leer es la parte donde dice que qué bueno que ya estás mejor. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Y gracias por sus oraciones también. Así es, pues nos da gusto que estés mejor, Sharon. ¿Quieres leer una pregunta o Hay algo una por ahí? pregunta de Marco Lembar Ajá. que dice, ¿a los católicos que no aceptan al Papa Francisco están en algún tipo de cisma o total cisma como los ortodoxos? La respuesta sencilla es sí. Cualquier católico que no acepte a cualquier papa legítimo es un católico que se ha excomulgado. Sentencia late, o late sentencia, perdón. Late sentencia, o sea, quiere decir que, como decimos, ipso facto, así de manera automática, en el acto, en el momento, te estás cortando de la comunión. Y si alguien pregunta por qué, les voy a decir por qué. Eh, Más bien le voy a explicar un poco. Porque uno puede decir, no, pues porque sí, ya. No, es que cuando un cristiano, cuando un católico rechaza un artículo de fe, algo que es de fe, de fide, ah, tú puedes rechazar cosas que no son de fe, que no son artículos de fe, no son de fide, y no estás excomulgado, pero en el momento que tú rechazas un artículo de la fe católica, en el momento que tú rechazas algo que es de fe, de fide, te estás excomulgando. Y la institución del oficio petrino por parte de Jesucristo
es algo que pertenece a nuestra fe, es un artículo de fe, es algo de fide. De modo que no puedes rechazarlo y pensar que todo está bien. Entonces, sí, alguien que rechaza al Papa legítimo, en este caso el Papa Francisco, es alguien que se está excomulgando a sí mismo. No es necesaria, no es necesaria la excomunión formal. Solo se hace necesario hacer una excomunión formal cuando se trata de un gran hereje que está causando estragos en la iglesia de una manera muy pública, muy visible. Es cuando la iglesia se ve obligada a hacer un pronunciamiento formal, como sucedió con Martín Lutero, que aprovecho para decir, Martín Lutero sigue excomulgado. Algunos creen que Martín Lutero, que ya no está excomulgado, que su excomunión se levantó. Eso no es verdad. Martín Lutero sigue excomulgado. Pero en cuanto a la pregunta sobre que si alguien rechaza al Papa Francisco, ah, que si está excomulgado, la respuesta es sí, está excomulgado. Así es. Y también parece que Alejandro Pérez está teniendo una pregunta sobre como la misa tradicional y ¿Dónde está Alejandro pues, Pérez? hay Más adelante. hecho Oh, ya lo varios. vi. Acá está Alejandro Pérez. Dice, pues restringiendo la misa tradicional, yo pertenezco a una parroquia Está hablando tradicional. del Papa. Ok. Bueno, sí, te refieres al motu propio, ¿verdad? Al motu propio del Papa. Lo que está haciendo, él no sé cuál sea el término correcto, ¿no? Pero sí está, en cierto sentido, está revirtiendo lo que el Papa Benedicto XVI había concedido, que cualquier sacerdote que quisiera celebrar la Santa Misa en su forma tradicional, que lo podía hacer, porque la Santa Misa ah, en latín nunca fue abrogada, nunca fue abolida. Por lo tanto, cualquier sacerdote podía hacerlo, sin ni siquiera pedir un permiso especial a su obispo y mucho menos sin pedir un permiso al pontífice, al supremo pontífice. En otras palabras, ah, ahora con el nuevo motu propio del Papa Francisco, ya no es así. Ahora sí necesitas de un permiso explícito de tu obispo y creo que este permiso tiene que ser confirmado por la Santa Sede, ¿no? Sí, pues eso sí es diferente, pero hasta donde yo sé, el Papa Francisco no está prohibiendo la misa en latín. No está diciendo que ya no puede ser celebrada la misa en latín, pero sí son restricciones. De hecho, pues así es como se describen a sí mismos. Son restricciones. Ah, pues sí, aquí es un poco controversial, porque algunos dicen, no, pues está bien para que si hay algún rebelde, que sí los hay que decirlo, si hay algún rebelde por ahí que sea antipapa y que esté causando divisiones en nombre de la misa en latín, pues hay que darle la autoridad al obispo que lo, que lo calme, ¿no? Que lo discipline. El detalle es que también puede suceder que si un obispo simple y sencillamente decide ya no dar el permiso, pues sí, se estaría privando entonces a los sacerdotes de la diócesis de ya no celebrar la misa en latín. En otras palabras, antes, si un obispo decía, no, yo ya no quiero que celebres la misa en latín, antes no se podía. Antes no se podía. Ahora, con la nueva ley, con el nuevo motu propio, sí se puede. Si un obispo dice, ya no, por X razón, por la razón que tú quieras, no vamos a juzgar si son buenas o son malas las razones, pero simple y sencillamente si un obispo dice, ya no quiero celebraciones en latín, se acabó. Entonces ahí es donde sí vemos que sí puede ser en detrimento de los miles de católicos
que pertenecen a esas comunidades, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que lo más sabio es no adelantarse ni elaborar una teoría, como hay quienes sí lo han hecho, que ya están diciendo que todo esto es para destruir la misa en latín. A mí se me hace muy precipitado decir eso. Yo recuerdo cuando el Papa Francisco estuvo haciendo algunos, no sé cómo decirlo, algunas confirmaciones sobre, sobre las mujeres que son lectoras, las que ayudan en el lectorado, que leen la Sagrada Escritura y lo que tiene que ver también con los acólitos. Y decían, ves, el Papa ya está preparando el camino para también tener ya sacerdotisas, mujeres en el sacerdocio y en el diaconado. Y esa era la teoría que estaba de moda hace como un año más o menos, un año, 2 años, estaba de moda esa teoría. Pero ya esa teoría ya se les fue al suelo, porque el Papa mismo dio un decreto, hizo una reforma al derecho canónico, donde el Papa Francisco mismo está sancionando y hizo la enmienda necesaria para que se castigue de manera severa a los que intenten ordenar a una mujer, ya sea al diaconado o al sacerdocio, y el mismo Papa Francisco lo hizo. Cuando el Papa lo hizo, algunos de esos líderes radicales, pues ya no hallaban ni dónde meter la cabeza, porque se les cayó abajo su teoría de que el Papa estaba preparando todo para ordenar a mujeres al diaconado o mujeres al sacerdocio, pues ya se quedaron con la boca cerrada, porque pues el mismo Papa eh, demostró con hechos que él no está preparando el camino para lo que ellos aseguraban. Lo mismo puede suceder, no hay que adelantarse, no hay que adelantarse. Am, es lo que puedo decir, hermano, no se adelanten. Muchos aprovechan todo esto para causar sensación, causar morbo y para, pues, pues para estar multiplicando seguidores detrás de ellos que les estén siguiendo en su teatro, ¿no? Porque es como un teatro, hay quienes hacen un teatro de todo esto. Pero bueno, en cuanto a ti, hermano Alejandro Pérez, ah, pues aquí nos dices que estás ahí en una misa tradicional en latín. Qué bueno que ahí está la prueba. Si tú estás ahí, significa que no les ha tocado, no les ha tocado sufrir por la prohibición, ¿no? De algún obispo. Qué bueno, eso me alegra. Y verás que no, la misa en latín va a seguir siendo celebrada porque no está abrogada, no está abolida y no se puede porque es parte del tesoro de la liturgia de la iglesia. ¿Ves por ahí alguna otra pregunta, Sharon? Decía Juan Carlos Ríos Ujú. de Tijuana que él va a la misa tradicional con el Monseñor Isidro Fuente. Oh, sí, Sí, allá a la parroquia de Jesús sí. Adolescente, ¿no? Ajá. Sí, yo no la conozco. Yo tenía una compañera en una escuela de teología para laicos que se llama Edoctus y una de mis compañeras iba ahí con Monseñor Isidro Puente a la parroquia de Jesús Adolescente. Me invitó, pero nunca me tocó ir. Ah, y a mí también se me hace muy bonita la misa tradicional, pero em, yo no creo que puedas llegar a un punto de decir que la misa no tradicional o la misa en el vernáculo, en inglés o en español, es inferior o que no es una misa válida, como algunos, no todos, algunos líderes de los más radicales sí llegan a decir cosas de ese tipo, que la misa en el vernáculo, la que se le conoce como el Novus Ordo, es una misa inferior o algunos dicen que no es válida. Y ahí es donde debes tener cuidado. Gracias a Dios, por ejemplo, todos los que están en la fraternidad de San Pedro, ellos no creen eso, hasta donde yo sé. Todos los sacerdotes que están en la fraternidad de San Pedro, que es parte de la Iglesia Católica, celebran la misa en latín y ellos no creen y no enseñan que el Novus Ordo sea inferior o que no sea válido.
Los que sí llegan a decir cosas de ese tipo son algunos de la fraternidad de San Pío X y obviamente todos los sedevacantistas. Todo este tema es muy extenso. Yo estoy seguro que algunos de ustedes que me están escuchando han de estar así, ya me hiciste bolas con tantas fraternidades y tantas cosas. Este sería un buen tema para un video completo. Ahí yo tendría que tener a un invitado experto porque yo mismo no soy experto en el tema. Yo puedo interactuar con el tema, yo puedo entrevistar a alguien y sé cómo interactuar, pero así ya para abordarlo, sí se requiere a un experto. Yo creo que sería bueno invitar al Monseñor Isidro Puente, ¿no? Sería bueno invitarlo aquí para que nos hable de cómo ves tú, Sharon. Ay, sí, sería bueno. Sí. Él es Él el es que, muy sabio. sí, es muy Ujú. sabio y es mesurado. Pues miren, a este Monseñor Isidro Puente, los radicales, y eso que el Monseñor es tradicional y él también defiende mucho lo tradicional, pero a él mismo lo atacan los que son radicales, así bien ultra, según ellos, ultra tradicionales. Ellos atacan muy feo a Monseñor Isidro. Yo pienso que podemos aprender mucho del ejemplo de él, porque él da la misa en latín, es como dices, es tradicional, pero no lo vas a ver atacando al Papa o no es no extremista. Yo pienso que viendo el ejemplo de él es muy buen ejemplo para ver cómo nos podemos comportar. Ujú. Sí, de hecho, sí, ahí ya, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, ¿no? Pero sí es un tema bastante extenso, ¿no? Él celebra la misa de acuerdo a lo que sí dicen los documentos del Concilio Vaticano II. Muchos no obedecen a los documentos del Concilio Vaticano II, y hacen otras cosas que no sé por qué las hagan, pero pues bueno, ese es un tema bastante extenso, está arriba de mi capacidad, así es de que yo creo que ahí vamos a dejarlo. No sé si habrá alguna otra pregunta. A ver, una pregunta más fácil, una que no sea tan difícil. Sí, sí. Algo así, ¿no? Porque sí, esos temas ya son de ligas mayores y ya lo que es la liturgia, sí es un tema bastante extenso. A ver qué dice acá. Angélica Loera dice, enérgico, muy bueno él, le dice al pan pan y al vino vino. Ajá, Bueno, si se refiere a Monseñor, me sí, imagino que sí, sí, así es, sí. así es. Muchas veces lo más fácil es criticar lo que está sucediendo, pero lo más difícil es ponerte en los zapatos de otra persona y Sí, ver todo sí, aquí nos la dice perspectiva. Sobeida, muchos son muy valientes criticando y ni siquiera aparecen con su propio nombre, sí, usan cuentas falsas y se ponen nombres falsos para estar criticando, ¿no? Y sí, aquí ya nos confirmó, sí, ok, muy bien. Dice Juan Carlos Ujú. que el Monseñor Puente estuvo en el Concilio Vaticano II. Era estudiante, Ah, wow. ajá, hasta donde tengo entendido. Aquí Mauricio B. dice que el Concilio Vaticano fue pastoral, no dogmático. Ese es un tema muy interesante. Yo sé a qué te refieres, Mauricio. Yo sé que yo sé que en la clausura del concilio se dijo que los padres del concilio habían decidido no decretar, como es típico en los concilios ecuménicos. Se hacen los decretos, los cánones, perdón, se me está yendo la palabra, las anatemas, donde se condenan errores. Ah, y también se hacen afirmaciones en el sentido positivo. Se dijo eso, que no se hicieron afirmaciones de ese tipo, anátemas y afirmaciones, como es típico, pero eso no significa que podamos decir que no hay nada dogmático en el concilio. Y ese es un tema más profundo porque no solamente son los cánones o los anátemas las únicas cosas de carácter dogmático. Tenemos nosotros, de hecho, pues las constituciones dogmáticas. Hay mucho en el concilio
que sí es de carácter dogmático. Y esto te lo van a decir incluso los que son ultra tradicionales. De hecho, una de las razones por las cuales algunos ultra tradicionalistas desconfían mucho del concilio es porque sí hay cosas de carácter dogmático. Entonces, pero sí entiendo a lo que te refieres. El Papa, cuando fue la clausura del concilio, dijo que no se iban a emitir los anátemas, los cánones como es típico, pero no significa que puedes decir que, no hay nada dogmático en el concilio, por lo tanto no hay que hacerle caso al concilio. Sería ir a un extremo. Ese es un tema que sí necesita de mayor estudio. Y pues, de nuevo, ¿no? Ese tema lo tendría que tratar alguien experto, ¿no? Yo creo que ahí Monseñor nos pudiera ayudar bastante. Monseñor, si nos está viendo, o alguna de sus monjitas nos está escuchando, lo invitamos a que nos enseñe, porque ahorita en esos tiempos, pues sí, mucha gente está teniendo este tipo de dudas, ¿no? Muy bien, hermanos. Ah, yo creo que lo vamos a dejar acá. Ya tenemos 1 hora 20 minutos. Am, a ver, acá nos dicen, a ver, perdón, quise poner Alberto Castillo, pastoral dogmático es un concilio, sí, y es un concilio ecuménico, ¿verdad? No solo es un concilio, sino es un concilio ecuménico. Sí, es un tema. Yo sé que este tema, si le sigo, aquí se va a poner bueno el asunto y de aquí nos podemos agarrar. Pero vamos a traer a un experto en el tema, se los prometo, verán que sí. Sí, sería bueno. Así es. Aquí nos pregunta Cristela Matías. Una pregunta, ¿es cierto que participaron protestantes en el Concilio Vaticano II? La respuesta es sí, se invitaron algunos líderes de algunas iglesias protestantes o denominaciones protestantes como observadores. No tenían voto ellos, no tenían ellos autoridad para dictar, pero sí se les invitó como observadores. Ah, pero hay quienes también han observado que perdón, en cuanto a la reforma de la liturgia, que hay quienes señalan que supuestamente la reforma de la liturgia ah, se hizo de tal forma que estuviera un poco más en línea con las liturgias anglicanas y luteranas. Ahora, este es un tema que debe ser analizado, debe ser estudiado con un experto, porque si ahorita alguien me pregunta, oye, si eso es verdad, que la reforma de la liturgia tomó en cuenta las liturgias anglicanas y luteranas, yo no sé, yo no puedo decir que sí, no puedo decir que no, porque soy un ignorante del tema, eh, pero yo creo que aquí un liturgista pudiera ayudarnos, ¿no? O al menos que hagamos un estudio sobre ese tema, ¿no? Pero sí se les invitó, pero fueron observadores, no tuvieron un voto, ellos se supone que no tienen no tienen pues ni autoridad, ni tienen la facultad para influenciar el concilio. Pero sí he escuchado algunos que han dicho esto, que la reforma litúrgica tuvo una cierta influencia de las liturgias de las iglesias protestantes históricas como la anglicana o la luterana. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, y ahí es donde un liturgista tiene que intervenir y tiene que enseñarnos este tema, ¿no? Ujú. Sí, es un tema bastante complejo. Y yo he escuchado lo que ustedes escuchan, hermanos, si me preguntan, también yo lo escucho. O sea, no es así como que, yo no escucho un canal de esto, ¿no? También lo he escuchado. Así es. Por ejemplo, aquí está Mauricio B. Dice, vean una misa anglicana en YouTube y verán que es lo mismo hasta los cantos del Novus Sordo, bueno, me imagino que quiso poner Novus Sordo, son anglicanos. Bueno, eso es lo que Mauricio B. Afirma. Yo creo que nosotros podemos esperar
no adelantarnos a emitir un juicio y dejar que un liturgista venga y nos enseñe, nos muestre, porque pues todos podemos decir muchas cosas. Yo puedo decir muchas cosas, pero si no estamos realmente analizando bien, se puede caer en muchos errores. Así es, hermanos. Bueno, pues parece que vamos a dejarlo aquí para no llegar a la 1 hora y media. Ya tenemos un poquito menos de 1 hora y media. Lo vamos a dejar aquí, hermanos. Denle like, compartan en sus redes sociales. Les mando un fuerte abrazo. Voy a dejar que Sharon se despida también. Sharon. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Y siempre es un gusto estar aquí en el chat con ustedes, leyendo sus comentarios y conviviendo un tiempo juntos. Siempre me encantan los programas de preguntas y respuestas. Y les mando un fuerte abrazo y también agradezco de sus oraciones. Amén, así es. Pues gracias, Sharon, a nombre de todos, gracias por estar aquí con nosotros, ayudándonos en el chat, tomando algunas preguntas. Y bueno, hermanos, pues ya les dije, ¿no? Compartan en sus redes sociales. Gracias a todos los que nos apoyaron con el super chat. Gracias por sus donativos. Y pues manténganos, hermanos, en sus oraciones. Y les prometo que voy a conseguir un liturgista. Vamos a conseguir un experto porque al último sí me bombardearon con bastantes preguntas sobre el tema. Y algunas de esas preguntas yo ya las había escuchado. Así es de que yo mismo en lo personal sí me gustaría que alguien nos iluminara, ¿no? Sobre todo con la tanta confusión que de repente uno puede encontrar pues en las redes sociales, ¿no? Muy bien, hermanos, los voy a dejar aquí. Que pasen buenas noches. Yo me voy a despedir como siempre, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta Amén. luego, hermanos. Bye.